Buen día muchachos, vamos a continuar con los siguientes ítems del examen mental y en esta ocasión vamos a ver la psicopatología de la sensopercepción. Ya vimos el pensamiento sobre todo que tiene que ver mucho con las alteraciones de la sensopercepción porque muchas de estas alteraciones de la sensopercepción van acompañadas de una idea. Ya lo vamos a ir viendo. Las alteraciones de la sensopercepción no se van a presentar solamente en trastornos psiquiátricos, sino que también pueden presentarse en múltiples patologías, por ejemplo, no solamente, por ejemplo, en esquizofrenia o trastorno bipolar, sino que también en una depresión, pero también en una persona que ha perdido a un familiar, en un duelo, también en alteraciones médicas que pueden producir alucinaciones o medicamentos. Entonces vamos a ver más que todo los diferentes tipos de alteraciones de la sensopercepción y en su momento vamos a ver qué patologías, qué condiciones producen estas alteraciones. A forma de generalidades, la sensopercepción normal, digamos, es el proceso por el cual nosotros recibimos un estímulo, ya sea interno o externo, que se transforma en una modalidad de conducción eléctrica o química y se transmite hacia nuestro cerebro, hacia áreas específicas del cerebro, del sistema nervioso central, donde se codifica. Entonces, estas áreas específicas reciben la señal, la codifican, la traducen, la procesan y seleccionan una respuesta que retorna decodificada a nivel cognitivo, visceral, emocional o motor. Es decir, por poner un ejemplo, a alguien le gusta mucho el pastel tres leches. Entonces veo un pastel tres leches, ese es el estímulo, se produce toda esa conducción eléctrica o química hacia áreas específicas del cerebro, esa señal se codifica, se traduce, se procesa y se selecciona la respuesta. Entonces la respuesta es una respuesta visceral, que es que le da hambre o se llena de saliva, y emocional, que se emociona porque está viendo el pastel tres leches, ¿verdad? Entonces ese es el proceso. Según Jaspers, pues la sensopercepción es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior, es decir, el sujeto en este acto, en la sensopercepción, es decir, la persona no es un mero receptor de datos exteriores, sino que asume una participación activa interpretando estos datos. O sea, no solamente estoy yo a la par de un estímulo, sino que yo estoy interpretando ese estímulo. Entonces, la participación activa del sujeto en la sensopercepción consiste en las tareas de seleccionar, clasificar y configurar significativamente los datos objetivos. No solamente, es decir, no tengo solo los datos, sino que yo los selecciono, los clasifico, los configuro, los proceso y en base a eso emito una acción o una emoción. Vamos a dividirlo. El concepto, digamos. La sensación, pues, es el proceso fisiológico que causa la excitación de los órganos de los sentidos y que nos permite recibir una impresión primaria del mundo. Es decir, la sensación sería ver, oír, sentir, oler o registrar el movimiento. Lo que nosotros sentimos, por ejemplo, ¿cómo nos dimos cuenta que estaba el pastel de tres leches? Porque lo vimos o porque lo olimos o incluso porque lo tocamos. Esa sería la sensación y es a través de los cinco sentidos. Ya la percepción ya es el proceso dinámico en el cual le damos un significado a las sensaciones y dar este significado pues constituye la percepción, es decir, ya lo vi, esa es mi sensación, entonces el proceso en el cual yo le di un significado a eso que vi, esa es la percepción. Entonces ya percibí que está un alimento que a mí me gusta o puede que no me guste. Entonces yo lo percibo, lo siento, percibo la sensación y a la percepción ya ese significado le doy como que guácala, no me gusta. Entonces ese sería, digamos, el proceso normal. Igual vemos aquí en el dibujo, está el árbol. Yo veo el árbol, es la sensación a través del sentido de la vista y luego en mi cabeza le doy un significado. ¿Qué significado puede tener? Muchos.
Para muchos puede ser solo un árbol, para otros puede traerle recuerdos positivos, recuerdos negativos, pero ese proceso ya lo vamos a hacer a nivel del sistema nervioso central. Entonces, los estudios con imágenes funcionales nos han demostrado que en este proceso de la sensopercepción participan activamente las siguientes estructuras. Serían las regiones subcorticales, que son el tálamo y el estriado, que aquí lo podemos ver en la imagen. Esto que es como color ocre, color vino, es el núcleo estriado compuesto por el putamen y el núcleo caudado, y el tálamo, que está más abajito. Que, bueno, ahí lo estiran cuando vean la imagen. Vamos a ver. Va, entonces acá esto como rojo, no rojo, como vino, el putamen, el núcleo caudado que constituyen el núcleo estriado, y acá esto como amarillito tenemos el tálamo. Va, además también participa el cerebelo, que acá lo vemos, y también participan las regiones límbica y paralímbica. Va, el cíngulo anterior, que es esto que está con la flecha moradita, ese es el giro cingulado, entonces el cíngulo anterior, esta región que tenemos con la flecha morada, y el giro parahipocampal o la circunvolución parahipocampal, que es la que tenemos acá en amarillo. Entonces, estas estructuras son las que participan en este proceso de la sensación y la percepción, es decir, de recibir el estímulo y de procesarlo, darle un significado y luego producir la respuesta. ¿Cómo se da este circuito cerebral? ¿Cómo lo podemos sintetizar? ¿Cómo lo podemos explicar a grandes rasgos? Va. Sigamos con el ejemplo del tres leches, que el tres leches lo vamos a ver o vamos a oír que alguien dijo que hay un tres leches y eso va para el cerebro, ese estímulo. Entonces vamos a decirlo así. Hay un órgano receptor, es decir, el ojo, el oído, la nariz, la boca, el tacto. Entonces, después de este órgano receptor identifica un estímulo y este estímulo se va por las vías sensoriales ascendentes. Llega a varios núcleos de relevo subcorticales, que son las estructuras que veíamos en la diapositiva anterior, luego un centro integrador cortical que coordina ya después, que hace todo este proceso de lo que les decía, de darle un significado, de codificar, y luego coordina vías descendentes hacia un órgano efector. El órgano efector sería los músculos, el movimiento que va y hace que nos comamos el tres leches. Así. Entonces, ya que además de las definiciones de sensopercepción que veíamos, vamos a dar ya esta que es más, digamos, un poquito más puntual. La sensopercepción es el acto que pone en relación nuestra conciencia con el mundo exterior, y mediante la sensopercepción podemos percibir objetos y eventos en el ambiente exterior, que sería la esteropercepción. También percibir fenómenos del propio cuerpo, que sería la interopercepción, y también percibir fenómenos en la mente, que sería la introspección. Entonces, ¿cuáles serían los tipos de sensaciones? Recuerden que ahorita estamos hablando solamente de normales. Las sensaciones esteroceptivas son aquellas provocadas por estímulos externos y que recogemos por medio de los órganos de los sentidos. Es decir, tocamos algo, sentimos dolor, olemos un alimento o algo que nos gusta o nos desagrada, gustativas, visuales, auditivas, escuchamos algo que nos produjo una emoción, nos dijeron algo. Entonces, esas son las sensaciones esteroceptivas, lo que percibimos a través de los cinco sentidos, lo que percibimos de afuera. Las sensaciones propioceptivas, estas nos permiten darnos cuenta de los movimientos y cambios de posición de nuestro cuerpo, ¿va? Puede que nosotros estemos con los ojos cerrados y en lo oscuro, pero nosotros sabemos en qué posición está nuestro cuerpo. Sabemos que, por ejemplo, estamos sentados, sabemos que estamos acostados y que la mano derecha la tenemos sobre nuestro abdomen y que el pie izquierdo está cruzado sobre el pie derecho, que tenemos una ligera inclinación de la cabeza porque tenemos una almohada y así. Es decir,
esto es normal y esto nos permite percibir cuál es la posición y los cambios que presenta nuestro cuerpo. Es decir, aunque nosotros estemos con los ojos cerrados y en lo oscuro, pero nosotros sentimos si nos estamos moviendo, si vamos caminando, si hacemos algún movimiento con un dedo, todo eso lo vamos a sentir. Entonces, esas son las sensaciones propioceptivas. Las sensaciones interoceptivas, estas proceden de las vísceras y están provocadas por fenómenos mecánicos y químicos, y a través de estas nos damos cuenta que tenemos sed, hambre, dolor visceral, náuseas y sensaciones sexuales. Por ejemplo, cuando digamos los movimientos de los cólicos, eh, que digamos, hay una especie de movimiento que la gente no lo logra describir y dice que es dolor, pero a veces es nada más el movimiento de los intestinos. O por ejemplo también cuando hay contracciones musculares, cuando percibimos esa pequeña contracción muscular o cuando percibimos propiamente el dolor. Es decir, ya son no de los movimientos, sino ni de la ubicación de nuestro cuerpo, sino de los movimientos internos que se están realizando. Esas son las interoceptivas. Y las introspectivas ya serían como los fenómenos de la mente, los movimientos que se dan en nuestra mente. Es decir, percibir lo que estoy pensando. Es decir, darme cuenta de lo que estoy pensando. Es decir, darme cuenta de las ideas que tengo, darme cuenta de que estoy pensando en esto o en aquello, o darme cuenta que tengo ideas. Estas serían las sensaciones introspectivas, percibir mis pensamientos, y eso es normal. Ahora sí, ¿cuáles son los trastornos de la sensopercepción? Digamos que los vamos a definir en cuantitativos y cualitativos. Igual así lo pueden ver en el manual. Tenemos la hiperpercepción, que es que las percepciones están increíblemente elevadas. La hipopercepción, que las percepciones están disminuidas. Y la agnosia, que es que no está percibiendo. Como por ejemplo la hiposmia, la ageusia, la digeusia, son alteraciones de la percepción, ¿va? Esos son los cuantitativos. Y los cualitativos, ya encontramos por ejemplo las alucinaciones, las pseudoalucinaciones, la ilusión, la pareidolia y la alucinosis. Ya serían las alteraciones. Y en las alucinaciones vemos diferentes tipos: visuales, auditivas, olfatorias, gustativas, táctiles, senestésicas y sinestésicas. Vamos a ver cada una de estas. En cuanto a los trastornos cuantitativos, en la hiperpercepción, pues es un aumento de la percepción de estímulos sensoriales. Es decir, son estímulos que los estímulos están normales, pero yo los estoy percibiendo de más. Y esto se puede deber a una disminución del umbral de excitabilidad, que puede ser a veces por sustancias o por una manía, en un episodio mánico del trastorno bipolar, o por un aumento de la irritabilidad cerebral, que puede ser en casos de meningoencefalitis, de alcoholismo o consumo de otras sustancias, más que todo LSD, también en el tétanos, y algunos factores emocionales y afectivos que les decía, las crisis de manía o los estados melancólicos, que básicamente esto es un trastorno bipolar. Entonces, si encontramos fenómenos de hiperpercepción, no es algo tan sencillo. Entonces, piensen en algo grave: o tiene trastorno bipolar y está en una crisis mánica, o tiene algo relacionado con sustancias, o tiene algo a nivel cerebral, una encefalitis, una meningoencefalitis. Entonces, es algo que hay que tomarlo en cuenta, hay que tomarlo como algo con cuidado, porque puede ser algo grave. La hipopercepción es una disminución del número e intensidad de las sensaciones percibidas. Puede ser por causas orgánicas, como por ejemplo, no sé si han visto a veces en los expedientes el delirium o el síndrome confusional agudo, que pasa, por ejemplo, en estos abuelitos que llegan con una infección de vías urinarias, o que tienen una hipoglicemia, o que tienen diferentes alteraciones de su estado de salud, y eso les causa que se pongan así todos letárgicos, todos apagados,
es como que uno les hable y como que no escucharan, uno los toque y como que no sintieran. Entonces, alteraciones eh, del estado médico en general graves pueden producir hipopercepción. Eh, y también estados afectivos intensos en los cuales la atención se desplaza hacia otro estímulo. Por ejemplo, si hay demasiada atención a la tristeza, a la emoción, entonces se le va a poner menos atención a la sensación. Y de ahí tenemos la agnosia, que es la abolición de las percepciones. Y esta generalmente implica una causa orgánica. No vamos a encontrar realmente causa psiquiátrica que nos provoque alteración, que nos provoque ceguera, que nos provoque ageusia, que nos provoque que la persona no escuche o que la persona no huela o que la persona no vea. Entonces, generalmente es una causa orgánica, así que hay que buscarla. Ya de ahí vamos con los trastornos cualitativos, que por excelencia pues escuchamos las alucinaciones, pero no le podemos llamar alucinaciones a toda alteración de la cualitativa de la sensopercepción. Hay diferentes tipos: alucinaciones, alucinosis, pseudoalucinación, ilusión, pareidolia. Entonces vamos a ver cada una de estas para aprender a diferenciar, porque no todo lo, ¿cómo es la cosa? No toda visión es una alucinación, a eso. Entonces hay alucinaciones que sí son alucinaciones, pero hay otras que no. Entonces vamos a ver diferentes conceptos. La alucinación se define como un trastorno de la sensopercepción caracterizada por ser una percepción sin objeto. Es decir, poníamos el ejemplo del tres leches, que yo veo el tres leches o yo escucho que compraron un tres leches, pero en este caso no hay un estímulo. Nadie me ha dicho ni he visto ningún tres leches, sino que yo percibo como que hay un tres leches, pero realmente no lo hay. Es decir, es una percepción que no tiene objeto, no tiene estímulo. Y esta proyección se ubica en el espacio exterior al sujeto. Es decir, yo voy a percibir el estímulo por fuera, es decir, no lo voy a percibir por dentro de mi cuerpo. Es decir, yo voy a escuchar que hay un tres leches, pero afuera o yo voy a ver que hay un tres leches ahí afuera, pero no está, pero la percepción es por fuera. Entonces, pero el sujeto no tiene conciencia que esa percepción está mal. Entonces no permite conciencia de enfermedad, sino que le adjudica conciencia de realidad. Entonces uno le dice, es que mira, ahí no hay nada, no hay ningún tres leches, y el paciente, no, es que sí hay un tres leches, yo lo veo, ahí está. Entonces el paciente de verdad lo va a ver, el paciente de verdad va a escuchar lo que le están diciendo. La alucinación, el paciente de verdad va a creer que eso es real. Entonces, aunque igual se acuerdan que con las ideas delirantes, aunque uno le diga, eso no existe, eso no está ahí, no va a permitir conciencia de enfermedad, es decir, va a estar completamente seguro que eso está ahí. Entonces, de las alucinaciones podemos tener causas orgánicas, como por ejemplo intoxicaciones con sustancias, alcohol u otras sustancias. Con alcohol se ve bastante frecuente. Y también, por ejemplo, tumores cerebrales o también encefalitis. Y psiquiátricas, por ejemplo, la esquizofrenia o trastorno bipolar, trastorno esquizoafectivo, bueno, temas que vamos a ver el otro año. Los tipos de alucinaciones, les mencionaba que así como las sensaciones se clasifican por el órgano, también vamos a clasificar las alucinaciones en base al órgano. Entonces vamos a empezar por las visuales. Las alucinaciones visuales pueden ser elementales, es decir, así como bien poco estructuradas, que son bultos, luces, sombras, algo bien inespecífico. Uno le pregunta al paciente, mire, ¿qué es lo que ve? No sé, era un bulto, era una sombra, no sé qué era, así. Y la que generalmente se presentan cuando son trastornos orgánicos. No siempre va, pero generalmente. Y las complejas, que están representadas ya por personas, animales, objetos, que pueden
pueden tener movimiento o pueden ser inmóviles, que generalmente son las que se presentan ya en los trastornos psiquiátricos, aunque no necesariamente. También pueden haber trastornos orgánicos con estas. Pero quiero que vean la diferencia, ¿va? Las elementales son como simples, digámoslas. Se llaman elementales, pero son así como bultos o algo que no es específico. Y las complejas ya son más específicas, ya ven una persona, ya ven un animal, ya ven un objeto. Entonces la persona que nos dice es que vi una araña gigante o es que vi un hombre que me andaba siguiendo, era un hombre con sombrero y así. Entonces esa ya es una alucinación compleja, visual, ¿va? Generalmente las alucinaciones de base orgánica generalmente pueden darse en estos dos tipos, en micropsias, que son personajes chiquitos, por ejemplo, o animales chiquitos, por ejemplo, ver duendes, ver animales más pequeños de lo que son, por ejemplo, ver lobos chiquitos o ver personas chiquititas o macropsias o gigantescas, que son, digamos, las que le llamamos liliputienses a veces, que vemos más grandes. Por ejemplo, estos pacientes que están en una intoxicación alcohólica y dicen es que veo una araña gigante, veo un perro gigante, veo una abeja gigante. Entonces estas alucinaciones así en micropsias o macropsias se pueden presentar en intoxicaciones con sustancias como alcohol o también en lesiones cerebrales. Entonces, esto difícilmente lo vamos a ver ya propiamente en un trastorno psiquiátrico, sino que se presenta más que todo en estos casos. Ahora vamos con las auditivas. Solo regresando un poco a las visuales, en las psiquiátricas tienden a ser más complejas, más estructuradas. Es decir, un hombre que me andaba siguiendo, un animal que me andaba diciendo esto, esto y esto, y tienen que ver con el delirio. Es decir, las alucinaciones de un trastorno psiquiátrico tienen que ver con el delirio y generalmente son complejas. Bueno, hoy sí vamos a las auditivas. Las auditivas, pues, son las alteraciones sensoperceptuales más comunes. Estas son las más frecuentes, ¿va? Entonces, pueden tener causa orgánica, lesiones periféricas en el conducto auditivo medio, enfermedades del oído interno y del nervio auditivo, en epilepsia, en neoplasmas, en lesiones vasculares, en trastornos tóxico-metabólicos, en alcoholismo. ¿Se acuerdan de una historia? No me acuerdo si era del grupo C, que el paciente era epiléptico. No. Pero en este caso podría presentar alucinaciones auditivas. Y tenemos obviamente pues casos psiquiátricos también, la esquizofrenia, la manía, la depresión también puede tener, una depresión psicótica puede tener alucinaciones, podría los síntomas conversivos o trastornos de personalidad o personalidad múltiple. Entonces esto lo vamos a ver en su momento. Los tipos de alucinaciones auditivas también pueden ser elementales, como cosas así bien inespecíficas, como ruidos, chirridos, zumbidos, golpes, pasos podría ser también, y ya las complejas que ya vamos a escuchar, por ejemplo, música o voces. Por ejemplo, yo tengo un paciente que sus alucinaciones auditivas son con música y para él son molestas porque es como que él quiere trabajar, está trabajando y escucha una canción. Entonces es como que de repente se acuerda de una canción y anda esa canción sonándole en la cabeza todo el día. Entonces es una alucinación compleja. Y ya las voces, por ejemplo, no es lo mismo que sean murmullos a que sean voces ya que le dicen, que se burlan del paciente, que le dicen al paciente que haga esto, eh, que por ejemplo le dicen al paciente es que tenés que matar al vecino porque te anda siguiendo, o por ejemplo voces que escucha que se burlan de él, que le dicen tonto, son ya más estructuradas, son complejas. Las voces generalmente suelen ser amenazantes. Puede o no entablar diálogos con ellas o también hablan del paciente entre sí y generalmente emiten una acusación o reproche o dan órdenes que el paciente debe obedecer u obtiene amenazas subjetivas de castigo. Por ejemplo, le dicen, es que si no haces tal cosa te vamos a hacer
te vamos a hacer esto, es tu culpa, tenés que hacer tal cosa. Entonces ya son frases, ya son cosas más estructuradas. Meh. Ahora las alucinaciones olfatorias. Estas consisten en percibir malos olores y en ellas hay que descartar patologías orgánicas como tumores en la zona del uncus, estados confusionales o crepusculares de la epilepsia, delirios de persecución y las depresiones paranoides. En el caso de las olfatorias son más raras. Si ven una olfatoria, primero descarten algo cerebral y ya en segundo lugar se pueden ir a lo delirante. Sí pueden haber causas delirantes, pero casi siempre son delirios graves, por ejemplo, en esquizofrenia, que el olor tiene que ver con el delirio. De las alucinaciones olfatorias, la más frecuente es la cacosmia, que en este el sujeto percibe en forma reiterada e intensa la emisión de olores fétidos que emanan de su cuerpo y con la convicción de que todos los perciben con desagrado. Va de la tarea que dejamos, se acordarán por ejemplo, el síndrome de Cotard, que ven, el paciente cree que parte de su cuerpo puede creer que está podrido o que no existe, ¿va? En el caso de que creyera que está podrido, podría llegar a percibir ese olor a podrido que emana de sus órganos. Podría en ese caso presentarse este tipo de alucinación olfatoria. Pero para fines generales, si tienen alucinaciones olfatorias, primero descarten una causa orgánica, que es lo más frecuente. O sea, en lo psiquiátrico casi siempre lo que van a ver es, en primer lugar, alucinaciones auditivas y en segundo, visuales, pero rara vez van a ver olfatorias o gustativas. En el caso de las gustativas, pues son alteraciones de los sabores, principalmente los alimentos, y esto puede conducir al rechazo sistemático de los alimentos con la vivencia que están envenenados. Entonces se presentan en estados confusionales o crepusculares de la epilepsia y en delirios de persecución. Lo más frecuente, como les decía, si aparece una persona con alucinaciones olfatorias o gustativas, primero descarten algo a nivel cerebral. Y en segundo lugar, lo psiquiátrico, porque sí puede ser que el paciente crea que le están envenenando la comida y que le perciba el sabor a veneno a la comida. Eh, Igualmente el ejemplo que les mencionaba en el olfatorio, entonces, pero siempre descarten primero algo orgánico. De ahí tenemos las alucinaciones táctiles, que en este caso vamos a tener tipos activas en las que el sujeto cree haber tocado un objeto inexistente, es decir, yo toqué el tres leches, pero no existe ningún tres leches, y las pasivas en las que el sujeto cree haber sido tocado por un objeto inexistente, es decir, cree que alguien le puso la mano en el hombro o cree que tocó algo lo tocó y realmente nada lo ha tocado. También vamos a tener epidérmicas e hipodérmicas o subepidérmicas. Las epidérmicas, que son sensaciones referidas a la superficie de la piel, que pueden ser hormigueos, picores, frío o calor, humedad. También en este caso recordarán el síndrome de Ekbom, que es la sensación hasta como de tener parásitos o animalitos debajo de la piel. Entonces es ese delirio, el delirio dermatozoico o síndrome de Ekbom, se presenta con alucinaciones epidérmicas, con estas hormigueos, hay gente que le dice hormiguillo o animalitos que andan debajo de la piel, entonces la gente se rasca, se lacera con una sustancia bien abrasivas con la intención de quitarse los animalitos. Y también las alucinaciones hipodérmicas o subepidérmicas, que estas se perciben, como son un poco más profundas, se perciben de forma más dolorosa y angustiante, y siendo su paradigma también el delirio dermatozoico, en el cual los pacientes sienten la profundidad de la piel recorrida y atacada por parásitos, insectos o incluso animales. Es decir, no solamente que el paciente siente los animalitos, es que siente la mordida y le duele. Y como el paciente se quiere quitar los animalitos, por eso se raspa un montón o se aruña con el objetivo de quitárselos, porque el paciente está sintiendo bastante malestar. Luego tenemos las alucinaciones, siempre seguimos con las táctiles, senestésicas y
Terminamos con las táctiles y seguimos con las sinestésicas. Estas son percepciones que aparentemente provienen de los órganos y se trata de alucinaciones de la sensibilidad propioceptiva y enteroceptiva. Se acordarán cuando decíamos lo de la propiocepción. Yo percibo que me muevo. Y en la interoceptiva, es decir, yo percibo que mis órganos se mueven. Entonces, en este caso, yo sin ningún estímulo, porque es una alucinación, voy a percibir que tengo movimientos que no tengo. Entonces van a haber dos tipos: las generales, en las cuales se tiene la vivencia de transformación corporal, que también puede ser zoopática, es decir, como que el paciente se transforma en un animal. El paciente en verdad siente que se transforma en un animal. Y las parciales, en las cuales el paciente percibe, tiene la sensación de un cambio de lugar de los órganos, de estar podrido, o también puede creer que no tiene órganos, que estas son las alucinaciones que se presentarían en el síndrome de Cotard. Es decir, siente que le falta el corazón, o siente que se le movió el corazón, o siente que se le pudrió el intestino. Y así, entonces, pero es decir, no solamente es la idea de creerlo, no solamente es la idea delirante, sino que el paciente también percibe la sensación y le duele o le molesta. Por eso son cuadros que pasan que cursan con bastante angustia, porque el paciente de verdad cree que le está pasando eso y de verdad lo siente, de verdad le duele. Entonces no es solo que, sí, ahí que esté. No, realmente el paciente está sufriendo. Esas son las sinestésicas. Ahora vamos con las sinestésicas. Estas se refieren a la percepción falsa de la posición del cuerpo o de sus miembros o del estado del movimiento del mismo. Y son sensaciones de elevarse o de que sus miembros están retorcidos. Ya no son tan internas, sino que son más de los movimientos. Entonces, la gente percibe que está volando, o que levita, o que cuando está acostada levita, sin que eso pase realmente, obviamente. Entonces esas serían las alucinaciones sinestésicas. Lo vemos aquí en el ejemplo. La muchacha está como levitando. O en este otro que la muchacha tiene como todo deformado o en otra posición el brazo. Todas estas son las alucinaciones. Ok, ahora vamos con las pseudoalucinaciones. Estas son, digamos que son como alucinaciones, pero son desprovistas de los atributos completos de la percepción de los sentidos. Es decir, recordarán que les decía que la alucinación se ubica fuera del paciente, en el entorno, en el exterior. No hay un estímulo, pero la alucinación se ubica en el exterior, en el entorno. La proyección es afuera. La pseudoalucinación, la proyección es adentro, dentro del espacio interno del sujeto. Entonces, el paciente las experimenta como originadas dentro de sí mismo. Por ejemplo, dice, pongamos ejemplo de las voces. Si escucha las voces fuera de su cabeza, así como que estuviera manteniendo una conversación con otra persona, ahí están afuera. Entonces serían alucinaciones. En el caso que el paciente escuche las voces dentro de su cabeza, dentro de su cerebro, no las está poniendo afuera, sino que el paciente sabe que están adentro. No es que escuchó que alguien le habló allá en la otra habitación, sino que el paciente lo escucha dentro de su cabeza. Entonces esas serían las pseudoalucinaciones. Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Nos dice el paciente, es que escucho unas voces que me dicen que mate a mi papá. Y usted le pregunta, mire, ¿y esas voces de dónde vienen? ¿Dónde las escucha? Es que yo las escucho como de alguien que me las dice aquí a la par mía. O las escucho de alguien que está en la sala y yo estoy en la cocina y desde la sala me está diciendo eso. O alguien ahí del otro lado de la pared me está diciendo eso. Sería una alucinación. Pero si les dice, es que son unas voces que están adentro de mi cabeza, adentro de mi cerebro, como que alguien se hubiera metido a mi cabeza y desde ahí me estuviera hablando. Esas serían pseudoalucinaciones. Entonces las más frecuentes van a ser las auditivas y las visuales, pero sobre todo las auditivas. Las ilusiones, denominador común entre alucinación y pseudoalucinación, no hay un estímulo.
aquí no hay estímulo, pero la diferencia es que la alucinación la proyección es por fuera del paciente y la pseudoalucinación es por dentro del paciente, ¿va? En el caso de la ilusión, sí hay un estímulo. Sí hay un estímulo real, pero el sujeto lo deforma. Es decir, el problema es que no lo percibe bien, no lo percibe correcto. Por ejemplo, en esta imagen, digamos, este piso puede ser normal, pero el paciente puede percibirlo deformado. O por ejemplo, a veces pasa cuando nosotros en la noche creemos que vimos un fantasma y en realidad, perdón, era un gato. Nosotros vimos el movimiento, así de reojo, y era el gato que iba pasando. Pero nosotros creemos haber visto un monstruo. Entonces esa podría ser una ilusión. Las ilusiones se podrían corregir a voluntad o por experiencia el error de percepción. Por ejemplo, si nosotros ya en alguna ocasión vimos un león y vemos que pasa un movimiento, un zancudo, un gato, podríamos creer que estamos viendo el león. Luego tenemos las pareidolias. Estas son ilusiones productos de la fantasía y son creadas voluntariamente con orígenes en imágenes reales. Estas también tienen un estímulo real y de las cuales el individuo tiene conciencia de que no son reales y que solo son producto de su imaginación. Por ejemplo, ver figuras en las nubes. O por ejemplo, la gente que lee, que le lee el humo y ven figuras en el humo o que tiran arena y que leen figuras en la arena. Esas son pareidolias. Y las alucinosis, que pueden ser alucinaciones auditivas con críticas sobre lo visto y sin alteraciones de la conciencia, pero sin ideas delirantes predominantes. Estas generalmente se dan por consumo de alcohol, pero también pueden haber lesiones del tronco encefálico, pueden ser también después de una crisis de epilepsia, por intoxicación por alucinógenos, anticolinérgicos, rara vez en psicosis funcionales, es decir, generalmente no se da en trastornos orgánicos. En el caso de las alucinosis, a veces el paciente sí tiene conciencia de que no son reales. Entonces, generalmente se puede dar también en los casos de alcoholismo. Y acá finalizamos con la clase de alteraciones de la sensopercepción.